Me gusto, señoras y señores, enorme gusto el poder saludarles en esta mañana. Señor Coronel Cobo, que este insuceso que se ha producido en el escenario militar, usted que tanto lo conoce y es autor de formaciones de decenas, si se quiere, de centenares de militares de mandos medios hacia arriba. Usted fue director prácticamente de una macroacademia, de una universidad castrense. Esta semana, como una especie de caricatura pública en Ecuador, se advirtieron escenas que revelan la disputa política abierta en las Fuerzas Armadas. Pero yo no creo que haya llegado a una polarización entre militares que están con el gobierno a favor del señor presidente, vendría a ser, y los que se oponen a este tipo de prácticas. Eso comenta justamente otro académico como es Jorge León. Mientras el presidente dice con su discreta relación con la justicia, pero discreta le pone con comillas, persiste en sancionar a quienes respondieron a alguna de las cartas o de sus cartas en términos y contenidos con él, considera no debe ser y debe hacer lo mismo con los miembros de los consejos de disciplina que no lo sancionaron. Aparece aquí el capitán Edison Garrido. En contraste con los anteriores, manifiesta Garrido su apoyo a las políticas gubernamentales, a la gestión del presidente y al presidente mismo. Recriminó a sus superiores por sus posiciones diferentes e hizo claro proselitismo político al manifestar esto públicamente en Facebook, algo vedado a los militares en funciones. Fue recibido por un asambleísta con la prensa y concluyó que es inadmisible sancionar a alguien que apoyó al gobierno. Esto lo que quiere demostrarnos, Jorge, es precisamente que esto provocó reacciones bilaterales, diríamos, unos a favor y otros en contra. ¿Qué peligros puede esa disputa cernirse sobre la República, para ponerlo en estos términos? Coronel Cobo, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Igualmente un saludo cordial a quienes nos acompañan hoy en este programa, Antonio y Sebastián. Es un honor para mí. El problema está en cómo los pseudo-revolucionarios conciben a la institución con mayor credibilidad del país. Alexis Mera se pronuncia y dice frente a la opinión pública que se trata de una galladita de marinos. Yo le digo a Alexis Mera, como soldado, como ciudadano, que la galladita es justamente, por ejemplo, la de Alex Bravo, la de los tragacheques, en donde se relacionan los miembros de la galladita como si se tratara de un barrio y de una banda de asaltadores que no tienen simbología, que no tienen principios, que no tienen educación, que no tienen una estructura formativa. Las Fuerzas Armadas son diferentes, señores del gobierno. El presidente de la República se refiere a las Fuerzas Armadas y a un grupo de militares que estamos en contra de este abuso de poder como fascistas. Y entonces uno lo que hace es recurrir al diccionario. Y en el diccionario, fascistas son aquellos que ejercen su autoridad a través de la violencia, la represión y la propaganda. El Estado fascista está en manos de un partido único. El líder fascista es un caudillo que aparece por encima de los hombres comunes. Son liderazgos mesiánicos. Por consiguiente, ¿quién está ejerciendo de esa manera el poder? En el Ecuador, todos o la mayoría de ecuatorianos sabemos que quien está en Carondelet trata de imponer a patadas, si es posible, sus opiniones, sus criterios, sus decisiones. Las Fuerzas Armadas no. Quienes me antecedieron la palabra
toparon temas fundamentales. Por ejemplo, dijeron que es un peligro que una persona que esté ejerciendo el poder de una nación empiece a tirar por todo lado descalificaciones y ofensas y trate de confrontar con diferentes sectores de la sociedad. El pueblo ecuatoriano dice, cuidado, una frase, no hay que darle navaja al mono, porque el mono, me refiero al mono no de Guayaquil. De Guayaquil. No, al mono, No queda más que entonces comienza con la navaja sin saber a quién hace daño, jugando él seguramente con la navaja. Este rato está contra las Fuerzas Armadas. Y entonces, ¿qué hace? Y este es el peligro, y aquí yo sostengo, en cambio, ya estructuralmente el análisis. Se han ido y han atacado perversamente a elementos estructurales del poder militar, y eso es gravísimo. Por ejemplo, el mando. El mando no son las 4 personas, las 3 personas, la una persona que está comandando las fuerzas, porque se trata del poder, de posiblemente la preparación y el empleo del poder a través de la fuerza. Es un mando que tiene que tomar decisiones estratégicas y afecta al mando. ¿Cómo? Sencillamente pone en la opinión de las Fuerzas Armadas y al interior, ¿no es cierto?, el discurso de la lucha de clases. Los soldados son buenos, los oficiales son malos. Los soldados ganan esto, los oficiales ganan esto otro. Los que están ahí arriba no son democráticos, son golpistas. Los de abajo sí son democráticos porque apoyan la revolución ciudadana. Eso es gravísimo. Otro elemento estructural que es, en el mando, les dice Patiño, como decía Sebastián, una de las ofensas más grandes de las Fuerzas Armadas en este periodo ha sido poner a esos individuos de ministros de defensa, hombres y mujeres, primero, ignorantes en los temas de seguridad y defensa, y segundo, públicamente adversarios, enemigos de las Fuerzas Armadas, a provocar a las Fuerzas Armadas, a destruir los elementos estructurales de las Fuerzas Armadas. El segundo, Patiño no nos representa, él canta y baila, seguramente en los foros del Foro de Sao Paulo, canta y baila canciones sandinistas, no sabe el himno de las Fuerzas Armadas. El siguiente elemento estructural, la doctrina. Unas Fuerzas Armadas... O sea, casi usted le da una connotación militar al señor ministro de la Defensa, pero ubicado en el estamento nicaragüense. Mire, yo le he visto en el Facebook, está cantando y bailando, cantando las canciones sandinistas, sabe de memoria, y ahí todos aplaudiendo. ¿Cómo le voy a poner en la estructura militar al señor? Fuimos con el presidente Roldós, una vez que tomó posesión, visitamos el naciente gobierno sandinista. Y yo recuerdo que nos recibieron no tenían dónde recibirnos, ni desayuno que ofrecerle al presidente ecuatoriano. Y recuerdo claramente que en ese tiempo el señor ministro de Defensa estuvo al servicio de las filas sandinistas, de manera que usted sí se aproxima a la verdad. Simplemente veo lo que está en las redes. Pero ¿para qué trae colación? La doctrina. En términos de doctrina militar. La doctrina militar, que ha sido la fuente de poder para que las Fuerzas Armadas ecuatorianas a lo largo de su historia no sean igual o iguales a las de otros países. Mal o bien, con los problemas que hemos tenido. Esa doctrina ha hecho que las Fuerzas Armadas como institución se identifiquen con el pueblo ecuatoriano. Siempre han estado junto al pueblo ecuatoriano. No han sido represivas. Han utilizado la fuerza en el nivel que les ha correspondido sin llegar a los extremos que se han hecho en otros países. Y por eso el pueblo ecuatoriano lo reconoce. Y hoy atacan a las Fuerzas Armadas, cambian inclusive la connotación de su rol en la sociedad, dejándoles a las Fuerzas Armadas como que fuesen únicamente un instrumento para que estén en la frontera. Cuando unas Fuerzas Armadas se identifican con los valores de la patria, son cuando son útiles. No hay mejor Fuerza Armada que la que no se emplea. Solamente con su presencia causan un efecto disuasivo. Pero ahí vamos al tercero, permítame. Las capacidades estratégicas, otro elemento estratégico
disminuido, debilitado. Ya dijo Antonio, radares que no existen, fuerza aérea que no existe, con las capacidades estratégicas necesarias. Cuando yo Camiones llegué al chinos, poder no había FAE, dicen. no había- Dice el presidente. Es obligación de todos los gobiernos precautelar por la seguridad nacional. Angostura ya fue en Pero este no había gobierno. infraestructura, le entiendo yo. Bueno, yo le Porque estoy los aprovisto de haciendo los un análisis materiales. que no es de Bueno, cantidad, es de así calidad. No es de calidad. Porque, a ver, si yo gasto, como ellos dicen, 1.700 millones de dólares en adquirir material, y ese material no sirve, ¿para qué entonces han gastado la plata? Claro. Los DRUB no existen. Yo mismo denuncié sobre el tema de los DRUB, ya Sí. dijo Antonio. El siguiente elemento estructural, mire usted, el despliegue, las acciones estratégicas preliminares están destruidas. El despliegue era la fuerza del Ejército Nacional, porque estaba en todos los lugares de la patria, donde el Estado no podía llegar. Ahí estaba un soldado junto a su pueblo, para que no se pierda el concepto de soberanía, de integridad, de amor a la patria. ¿Dónde están ahora esos cuarteles? ¿En manos de quién están? Hay que averiguar y hay que hacer una auditoría después. ¿Dónde están esa infraestructura del ejército ecuatoriano? El siguiente elemento, su historia. Por favor, este gobierno ha querido cambiar la historia, diciendo con su discurso de populista, de lucha de clase y de otros elementos geopolíticos, que las Fuerzas Armadas han sido represivas, con símbolos, por ejemplo, el juicio de lesa humanidad contra un mando, que lo que hizo es cumplir con su misión en un determinado momento histórico de la patria. Ahí están debilitando, y ese es el problema. Concluyo. Sí han causado daño, claro que han causado daño. Las Fuerzas Armadas han resistido, y les pido a los soldados que resistan. ¿Quién le va a matar al presidente de la República? ¿Acaso el 30 de septiembre no fue él? Se sacó la camisa y bravucón, dijo, mátenme, 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 y después estaba pidiendo a las Fuerzas Armadas que lo rescaten de esa irresponsabilidad, y no le mataron. No le van a matar. Lo que sí, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el pueblo ecuatoriano, tiene que hacer que cuando termine este gobierno rindan cuentas de lo que ha pasado en esta década perdida, en esta década que han destruido la institución. En definitiva, ¿cómo sintoniza usted, señor Coronel Cobo, cómo sintoniza usted el hecho de que el señor presidente de la República como que inventó este cuarto de hora? Como que estratégicamente inventó este cuarto de hora, sino él, su cuerpo asesor, ¿no? ¿Con qué objeto cree usted que ya lo dijeron parcialmente, pero Hay tres elementos fundamentales. pero son hipótesis? Hipótesis. El primero, obedecen a un planeamiento internacional que está claramente estipulado en todos los dictámenes y en todas las resoluciones del Foro de Sao Paulo. Destruir, debilitar las Fuerzas Armadas. En segundo lugar, también hay un tema interno, nacional, que ya lo han dicho. Perdone, ¿para qué quieren debilitar a las Fuerzas Armadas? Porque conceptualizan... Parecería infantil la pregunta, pero... Conceptualizan que ellos tienen que tener en el partido único también su Fuerza Armada. Y ahí entonces que obedezca a los dictámenes políticos de ese proyecto político. Pero mire, el segundo elemento es nacional. El presidente Chávez sí alcanzó a cuajar esta intención. Oiga, vea en Venezuela esa vergüenza. Sentados ahí unos generales moviendo la cabecita. Y los almirantes también. En segundo lugar, el tema nacional. Victimizarse y distraer la atención. Coyuntura. Y el tercero, ya ahí sí, es un tema personal. De quién está en Carondelet. Es un individuo que ya sabemos cómo reacciona cuando alguien le contradice. Pero yo quiero dirigir, para terminar rapidito, el tema del nombre generalísimo, mariscal, alguna cosa, porque en la jerarquía militar, en la ley y en los escalafones militares de sus funciones, no existe un grado superior al de general de ejército. Estamos conscientes, todos, ¿quién no va a estar? Que la autoridad civil es el presidente de la República, pero él quiere un grado, él quiere utilizar desde el poder el mando estratégico, y eso no es posible, porque primero desconoce la doctrina, la forma de empleo de la fuerza, y para eso entonces está el comando conjunto de las Fuerzas Armadas. Es como que yo me vaya a querer meter, por ejemplo, en algo que no conozco.
los Boy Scouts, y quiere hacer ardillita 1, ardillita 2, ardillita 3. No, pues yo soy militar y tengo que estar en la jerarquía militar y no buscando cómo prevalecer en una institución que no conozco.